estarles preguntando a ustedes. Así que por favor, vamos encendiendo las cámaras. Vamos, compañeros, encendiendo cámaras. Los que no tienen cámara no hay ningún problema, pero ya saben que los vamos a estar preguntando. Vamos encendiendo cámaras, por favor, compañeros. Los que no tengan cámara, vamos a estarles preguntando de distintos temas para ver si están conectados o no. Así que por favor, buenas tardes, compañeros, y enciendan su cámara, porque les vamos a estar preguntando. Vamos encendiendo la cámara, por favor, compañeros. Bueno, muy bien, compañeros. Vamos a ver un poquito la evolución histórica del Estado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ver la teoría del Estado desde el punto de vista histórico? Lo hemos visto desde un punto de vista científico, lo hemos visto desde un punto de vista cultural, de distintos puntos, ¿sí? 4 puntos de vista que hemos visto, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista histórico, ¿sí? Recordemos que el Estado no se convirtió en Estado solo porque sí, sino tuvo un proceso, ¿sí?
y el Estado es una organización al final. Y recordemos que corresponde a la agregación de personas a un territorio en torno a una autoridad y recuérdense de los elementos que tiene el Estado, ¿ya? Pero, ¿desde qué tiempos o desde cuándo se remontan los estados que vienen desde años? ¿Por qué? Porque desde mucho antes existen las monarquías, ¿sí? Desde el punto de vista, la teoría desde el punto de vista de Estado, compañeros, tiene un punto importante en la historia, que es la Revolución Francesa, ¿sí? A partir de ahí nace la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero miren qué interesante, del hombre y del ciudadano. ¿Cómo se llama la declaración? De Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ¿por qué no mujeres? ¿Se dan cuenta? Miren cómo es de curioso esto, que, la Declaración de los Derechos del Hombre, pero ¿y la mujer qué? Entonces, la teoría del Estado desde el punto de vista histórico, sí, viene de la antigüedad, mucho más antiguo, pero tiene puntos importantes en la historia, como la Revolución Francesa, sí, donde el pueblo toma la Bastilla, se llena en armas y derroca la monarquía totalmente. Entonces, viene la noción o empieza a hablarse de la legitimidad por cuanto surgía derecho de un determinado jefe, ¿sí? Pero antes, pues a ese jefe, a ese, por decirlo así, jefe de Estado, se le llamaba que rey, que tirano, que el príncipe, ¿verdad? Y se apoderaba de un cierto territorio y muchas veces eh, se llamaban, pues, de cualquier manera, ¿verdad? Pero ellos se encargaban de ese territorio sin importar el sentimiento de vinculación de la población. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué provocó la Revolución Francesa, compañeros? El pueblo se estaba muriendo de hambre. ¿Y qué decía la María Antonieta? Que coman pastelitos, ¿verdad? Entonces, no importaba si el pueblo o la ciudadanía de los que estaban en cierto territorio estaban de acuerdo o no con el príncipe, con el rey tirano, ¿sí? Ellos se autoproclamaban o eran los reyes. Y algo importante es que invocaban una investidura divina, ¿sí? Que decían que Dios los tenía ahí, ¿verdad? Y entonces este rey tenía sus jefes, ¿sí? Jefesuelos, regionales, y así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio, persa, entre otros. Ahora les pregunto, antes pues existía el imperio persa y diferentes imperios. A ver, ¿creen ustedes que todavía existen emperadores hoy en día? ¿Quién me dice? ¿Será que existen todavía hoy en día emperadores? Vamos a preguntarle a las personas que tienen ahí su cámara apagada. A ver, Fernanda Lucero, por favor, su micrófono. Fernanda Lucero, Sí, licenciado. cuénteme un poquito. Estábamos hablando de la evolución histórica del Estado, ¿verdad? Y que hay puntos importantes en la historia donde se empezaron el Estado y un punto importante de la evolución histórica del Estado desde el punto de vista histórico, ¿cuál era? Compañera. Bueno, no estaba poniendo atención, si no vamos a estar quitando puntos de asistencia. Era la Revolución Francesa. Ahí marcó un punto de vista porque empezaron la Declaración Universal, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Ahora yo les estaba preguntando, a ver, Carmen Hilario, perdón, vamos con Jorge Hernández. Dígame, ¿Usted cree que hoy en día existen emperadores todavía o ya no? todavía existe uno y es el de Japón. Muy bien, compañero. Existe uno. ¿Y quién es? El de Japón. Uno queda, que se autodenomina o que le llaman emperador, porque antes ustedes saben de que en la Segunda Guerra Mundial, pues era Japón imperial, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tomen nota, todavía existe un emperador, ¿sí? O que se autodenomina emperador, que es el emperador de Japón, de hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a la evolución, seguimos con la evolución histórica del Estado. Algo importante, compañeros, es que
algo importante que marcó también la evolución histórica del Estado es Grecia, cuando empezaron con las polis griegas. Todos pertenecen a Grecia, pero cada uno va a tener su gobierno pequeño. ¿Ya? ¿Qué estados son así? Los Estados Unidos, los Estados Unidos mexicanos. ¿Sabían ustedes? Cada estado tiene su propio gobierno. El estado de California no tiene el mismo salario mínimo que el estado de Texas. ¿Eh? Entonces, cada estado, o sea, imagínense cómo ha evolucionado, cuántos miles de años han pasado y todavía adoptamos desde hace muchos, ¿verdad? Pero una parte importante de la evolución histórica del estado eran las polis griegas, que todos pertenecían a un país, ¿sí? Pero existieron las polis griegas, que eran como pequeños estados dentro de un país, pero todos respondían al final a un país. Eso eran las polis griegas, ¿verdad? Que era la civilización griega aportó una nueva noción de estado, que era las polis griegas, y le dieron forma de organización política que las caracterizó, que correspondía a la ciudad de las polis. Entonces, una noción que otro punto importante histórico fue cuando Grecia, ¿sí?, adoptó las polis griegas, ¿sí?, que formó una especie de organización política, ¿sí? Todos somos de Grecia, pero cada polis tiene su propio gobierno. Pero cuando venga el rey de Grecia o cuando venga el país y necesite de sus ejércitos, lo van a tener que dar, ¿sí? Ustedes saben lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. Eso se los voy a contar ahí en la clase presencial. Pero empezaron a adoptarse las polis griegas, que cada estado podía gobernarse, cada polis se gobernaba, pero pertenecía a un país. Como por ejemplo, los Estados Unidos mexicanos, que tienen su propio gobernador, tienen sus propias leyes. Como por ejemplo, los Estados Unidos de América, que les explicaba por ejemplo, el estado de Washington no va a tener el mismo salario que Virginia, ¿sí? Porque tienen sus propias leyes, se manejan con sus propios gobernadores, eligen a un gobernador, ¿sí? O sea, cada estado se va a mandar, pero todos son del país de los Estados Unidos. ¿Hay alguna duda, compañeros? Cero dudas. Vamos, Jimena Escobar, por favor, usted no tiene cámara. Jimena Escobar. Jimena Escobar. Sí, licenciado. Cuénteme un poquito de la evolución histórica desde el punto de vista de la teoría del Estado, de lo que hemos hablado en la clase. Cuénteme, Jimena, la escucho. Sobre las polis. Sobre las polis, ¿qué? ¿Qué explica él sobre las polis? Recording in progress. La escucho, Jimena. Dígame de todo lo que hemos hablado de la clase. O ahorita mismo le quito el punteo de asistencia porque no me ha puesto atención en nada. Por favor, Jimena, le escucho. Jimena, la escucho. Cualquier cosa que se le quedó a la clase. Jimena, le estoy hablando. Que de todo lo que he dado ahorita en clase en estos 15 minutos, ¿qué se le ha quedado? Jimena, No se me quedó. nada. O no estaba No. poniendo atención. Sí, pero solo le escuché sobre las polis griegas. ¿Y qué escuchó de las polis griegas? Jimena, ¿qué escuchó de las polis griegas? Le estoy preguntando, ya que solo de eso escuchó. Le estoy esperando que me responda, Jimena.
¿Eran ciudades? Eso. Escuchó solo de los 15 minutos que voy hablando, solo escuchó de las polis griegas que eran ciudades. Sí, licenciado. Entonces, no me está poniendo atención. Bueno, yo les voy a suplicar, Jimena le voy a quitar su punto de asistencia, ¿sí? Porque pues la clase se graba, ahí estuve explicando y el decirme solo entendí polis griega, si usted tiene alguna duda, se pregunta. Hablé de la evolución histórica, hablé del único emperador que queda, hablé de los puntos importantes de la historia en los cuales marcan los estados, uno de ellos era la Revolución Francesa, hablé de las polis griegas que empezaron a manejarse como estado-ciudad, pero pertenecían a un país y que hoy en día hay países que a pesar de tantos años que han pasado todavía usan el mismo sistema, como por ejemplo México, como por ejemplo Estados Unidos, todo eso, ¿verdad, Jimena? Entonces le voy a suplicar, Jimena, que si está conectada en mi clase no esté conectada solo por estar conectada, sino esté poniendo atención y que si tiene alguna duda, pregunte. ¿Estamos, Jimena? Está bien, licenciado. Bueno, vamos a seguir entonces. Y a todos los que no tienen cámara les voy a preguntar. A Milka Rivas, Stephanie Arodi, Rodrigo Moscoso, Rosemary, Noemí Barrondo, Maynor García, Regina Escobar. Va, seguimos entonces. Después, compañeros, sí. Después primero viene la evolución histórica. Vamos, polis griegas, existían los imperios antiguos. Vimos que hoy en día existe todavía un emperador que es el emperador de Japón. Y ahora vemos después viene Europa y empieza con el régimen feudal, ¿verdad? ¿Qué prevalecieron los vínculos de orden personal? El régimen feudal se manejaba así como, por decirlo así, como una pirámide de Kelsen, ¿verdad? Hasta arriba está la constitución, solo que en vez de estar en la constitución hasta arriba estaba el rey, ¿verdad? Entonces en Europa empezó, compañeros, empezó la época feudal. Y la época feudal se manejaba con una pirámide, igual que la pirámide de Kelsen. Y viene el feudalismo, existía un rey, la nobleza y el alto clero, ¿verdad? Religioso que tenía mucho más poder que hoy en día. Después el bajo clero y baja nobleza. Después existía el tercer estado, los campesinos y artesanos. Y de último existían los esclavos y siervos, ¿sí? El régimen feudal, compañeros, prevalecieron muchos vínculos de orden personal y desaparecieron la delimitación estricta del territorio como noción del interés general, ¿sí? Y el poder legítimo, pero débil, eran los jefes locales. ¿Y estos qué hacían los jefes locales? ¿Sí? Ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar la moneda y reclutar ejércitos. ¿Para quién? Para el rey. ¿Sí? Esto era un sistema, el feudalismo. Dígame, Stephanie Cuellar, le escucho. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿por qué a los campesinos y a los artesanos se les dice el tercer estado? Se les decía tercer estado porque no pertenecían a la nobleza. Así de sencillo. Gracias. Entonces se manejaba una pirámide en el feudalismo, ¿verdad? ¿Cómo era esta pirámide? Pues había un rey, abajo estaba la alta nobleza, que los primos, que la familia, que la hermana, que el hijo, ya, después el alto clero. ¿Qué era el clero, compañeros? Era, pues, los que tenían un puesto alto en el tema de religión, ¿sí? Después venía el bajo clero y la baja nobleza, porque aunque ustedes no lo crean, en la religión católica también existen jerarquías, ¿verdad? Están los arzobispos, están los cardenales y arriba de los cardenales está el papa, ¿verdad? Entonces también había una jerarquía dentro de la misma religión, ¿verdad? El clero, compañeros, era una clase sacerdotal en la Iglesia Católica, ¿ya? Dígame, Stephanie, o todavía tiene levantada la mano. No, perdón, todavía la tengo levantada. Muy bien. Entonces vamos con la evolución histórica. Primero existían los imperios. Sí, los imperios tenían sus reyes que eran impuestos y decían que tenían un vínculo religioso y que Dios los quería ahí. ¿Sí?
Después vinieron las polis griegas, que empezaron a darle una pequeña definición al Estado, que cada polis se manejaba su ciudad como que ellos querían, pero pertenecían a un país. Después ya vino el feudalismo. Posterior al feudalismo, compañeros, vino el Estado moderno, ¿sí? El Estado moderno, compañeros, surgió de la aspiración de reyes a desembarazarse de los lazos feudales, o sea, de que ya no querían el feudalismo, sino que ya vino el Estado moderno. Entonces ya no querían tampoco la jerarquía eclesiástica. La jerarquía eclesiástica, compañeros, es la jerarquía católica, ¿sí? Entonces ellos ya no querían, decían los reyes, ya dejemos el feudalismo y dejemos la jerarquía eclesiástica, ¿sí? En la jerarquía eclesiástica, compañeros, también existían el papa, los cardenales, de ahí los obispos, de ahí los sacerdotes, después los religiosos, los misioneros catequistas, o sea, también tenían una jerarquía, ¿sí? Pero el más alto en la jerarquía eclesiástica, ¿quién era? El Papa. Abajo del Papa, ¿quién está? Los cardenales. Abajo de los cardenales, ¿quién está? Los obispos. Y abajo de los obispos, ¿quién están? Los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, empezaron a dejar el feudalismo, empezaron a dejar la jerarquía eclesiástica. Para esto ya habían pasado miles de años, no crean que de un día para otro, ¿verdad? Y empezó el Estado-Nación, que era la unión de un poder central de un territorio y una población, ¿sí? Y había un concepto revolucionario. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a, pues, hacer revoluciones, ¿sí? Y empezaron a decir, bueno, somos un país soberano, tenemos que mandarnos nosotros mismos y habría de conocer formas de definiciones diferentes. La primera definición que se conoció era el Estado principesco, ¿sí? Y la segunda definición era el Estado democrático. El Estado principesco, compañeros, era como un Estado nativo, ¿sí? Y se le llamaba a estos estados a la nativa, a lo que llamamos hoy el país como la India. Pero recordemos que India pertenecía al Imperio Británico. Entonces se le llamaba Estado principesco, que tenía su propio, podían manejarse ellos solitos, tenían su gobernador y todo, pero al final era solo el nombre, porque Inglaterra hacía lo que quería con la India. Entonces ellos venía a Inglaterra y nombraba un gobernador indio, ¿sí? Como para darles un poquito de soberanía, pero al final no. Eso es a lo que se llamaba el Estado principesco. Y aparte estaban los estados democráticos. ¿Hay alguna duda, compañeros? Licenciado, disculpe, así Dígame. como el estado principesco que nos mencionaba, podríamos poner, por ejemplo, aquí en América, que antes estaban los conquistados por los españoles. Ese podría Sí, ser un ejemplo. entre otros nombres, como un sinónimo, pero cada uno le llamaba como quería, ¿verdad? Inglaterra, España le llamaba virreinatos, Inglaterra le llamaba pues colonias británicas, y a la India le llamaba estado principesco y nombraba un gobernador, o sea, son sinónimos, pero al final no tenían soberanía real, sino que lo mandaban otros estados. Gracias. Seguimos con la evolución histórica, compañeros, ¿sí? Ya después de todo viene el Estado democrático, ¿sí? Después del Estado moderno, pues ya viene el Estado democrático. ¿Quieren copiar? Les dejo ahí para que puedan copiar ahí.
El Estado moderno, compañeros, recordemos que no era más que cuando estaban dejando el feudalismo, ¿sí? Y los reyes aprovechaban la crisis del feudalismo, retomaban su poder, ¿sí? Pero también el Estado pues poseía una identidad, estaba organizado, estaba estructurado, pero tenían igualmente un rey. O sea, estaba centralizado el poder. Ya después del Estado moderno, compañeros, ya vino el Estado democrático. Dígame, Daniela, la escucho. Sigue una pregunta en la de evolución en historia del Estado. ¿A qué se refiere con desembarazarse? Como que se dejaba de, o sea, se desligaba, Ah, ya, gracias. ¿sí? Bueno, después viene el Estado democrático, surgido de la Revolución Inglesa. ¿Cuándo viene el primer país que dijo democracia, compañeros? Las 13 colonias norteamericanas, Estados Unidos, y también la Revolución Francesa. Ahí fue el punto real cuando empezó a hablarse de Estado democrático. ¿Sí? La Revolución Inglesa, que es la revolución cuando las 13 colonias de Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, y la Revolución Francesa. ¿Qué pasó aquí? Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población. ¿Sí? Aquí ya empezó a hablarse del Estado, pero no fue hasta la Revolución Francesa y hasta la Revolución Inglesa. Entonces, habían poderes y estos poderes fueron asumidos, ¿sí? Estos organismos, estos poderes nuevos que surgían, ya le hacían las consultas a la población mediante reglas de juegos previas y claramente definidas. Bueno, hagamos una consulta popular. ¿Quién va a ocupar este cargo? ¿Quién va a ocupar este organismo? ¿Quién va a ocupar este poder? Y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él de pertenencia, civismo e interés nacional. A partir de acá ya empezó ese sentimiento patriótico, ¿sí? Se sentían ya, ya no, yo no soy inglés, yo soy norteamericano, ¿sí? Yo elijo a mis autoridades. Pero no fue hasta el Estado democrático. ¿Cómo se logra el Estado democrático, compañeros? A partir de la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Inglesa, cuando las 13 colonias ya se independizan de los Estados Unidos. Ya, perdón, cuando los Estados Unidos, las 13 colonias se independizan de Inglaterra, del Reino Unido. Muy bien, vamos a preguntarle aquí a los compañeros. A ver, compañero Ángel Bielman. Ángel Bielman. Ángel Bielman. Ángel Bielman. ¿Me escucha, licenciado? Sí, le escucho. Cuénteme, Ángel Bielman, un poquito del resumen de la evolución histórica del Estado. Primero comenzamos con el estado feudalista. No, pero era- antes hubo otro. Ay. O sea, le cuento desde el principio de la clase, entonces. Un resumen pequeño, así, resumido. Ah, pues comenzamos con las civilizaciones antiguas, como la griega y la romana, donde surgen las primeras formas organizativas. Ujú. Eran como las precursoras del Estado, que en Grecia, por ejemplo, se desarrollaba la idea de la polis, que era una comunidad política autónoma. Exactamente. Pero pertenecían a un país. Ajá. En, en Roma también se establece los imperios,
o los emperadores. Después iríamos a la Revolución Francesa. No, se me saltó mucho, Pues, pero vamos bien. Después ya viene, recordemos que viene el feudalismo, después del feudalismo viene el Estado moderno, pero me ha puesto atención, ¿sí? Muy bien. sí. Ángel. Ok. Bueno, compañeros, entonces el día